La verdad oculta. ¿Qué pasa si el pasado que tanto te esforzaste por enterrar resurge de la manera más impactante imaginable, amenazando con desmoronar tu nueva vida perfectamente construida? Adrián se ajustó la corbata en el reflejo de la pulcra ventana del restaurante de lujo. La cena de esta noche era especial, una oportunidad cuidadosamente orquestada para mostrarle a Valeria, su novia, cuánto valoraba su relación. Con una sonrisa practicada, se dirigió a su mesa reservada, encontrándose con la mirada radiante de Valeria al otro lado de la sala, suavemente iluminada. Ella se veía deslumbrante en su vestido azul zafiro. El restaurante, bañado en luz cálida y adornado con una decoración elegante, desprendía exclusividad. Adrián se instaló en su asiento, ofreciendo un cumplido suave, mientras el sommelier servía una botella de vino costosa. Todo se sentía perfecto, como si la vida finalmente estuviera encajando después de meses de incertidumbre tras su divorcio. Valeria era el epítome de su nuevo comienzo, sofisticada, serena y aparentemente intacta por el caos de su pasado. Su conversación fluía sin esfuerzo, salpicada de risas fáciles y miradas cómplices. Entonces, en un instante, todo se hizo añicos. Adrián levantó la mirada para llamar a un camarero, y sus ojos se congelaron en una visión que le heló la sangre. De pie, a solo unos metros de distancia, estaba Elena, su exesposa. Llevaba un uniforme de camarera, un delantal que apenas disimulaba su vientre distintivamente redondo y embarazado. Ella estaba embarazada. Una ola de náuseas invadió a Adrián. No pudo evitar preguntarse cómo había terminado ella allí. Recordaba que, tras su divorcio, Elena se había negado rotundamente a cualquier ayuda financiera, insistiendo en que quería reconstruir su vida de forma independiente. Pero verla trabajando, embarazada, en un lugar como ese, encendió una punzada de culpa en su interior. El aire en el opulento comedor se sintió de repente pesado, sofocante. Adrián sintió que su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Sus manos se apretaban fuertemente debajo de la mesa. ¿Qué hacía ella allí? ¿Y por qué estaba sirviendo mesas en un lugar como este? Pero, aún más escalofriante, ¿de quién era el hijo que llevaba? Valeria, completamente ajena a la tempestad emocional que se gestaba dentro de Adrián, continuó hablando hasta que finalmente notó su mirada fija y distante. ¿Todo va bien, cariño?, preguntó ella, con un tono de preocupación, siguiendo la dirección de su horrorizada mirada. Elena, sintiendo la repentina atención, se giró rápidamente y se desvaneció por una puerta lateral. Adrián, sin palabras, solo pudo murmurar algo ininteligible. Su mente estaba a kilómetros de distancia, luchando por procesar la escena que acababa de presenciar. Durante los 8 meses transcurridos desde su divorcio, había hecho todo lo posible por dejar el pasado atrás, construyendo meticulosamente una vida que excluía a Elena. Sin embargo, al verla embarazada, no pudo evitar preguntarse si había sucedido durante los últimos días de su matrimonio o poco después. Las fechas no encajaban del todo, y esa incertidumbre añadió una nueva capa de confusión a sus pensamientos ya acelerados. ¿La conoces?, presionó Valeria, cada vez más intrigada. Adrián negó con la cabeza, pero su negación careció de convicción. Valeria frunció el ceño, pero no insistió más, reanudando la conversación, mientras Adrián hacía un esfuerzo forzado por parecer normal. Sin embargo, su mente estaba atrapada en un torbellino de preguntas sin respuesta. Mientras Valeria hablaba de sus planes de fin de semana,
Adrián no pudo evitar recordar los últimos días de su matrimonio con Elena. Habían sido meses difíciles, marcados por discusiones constantes y una distancia irreparable. Ella había suplicado apoyo emocional, pero él, consumido por su trabajo y ambición, había optado por ignorar sus necesidades. Cuando finalmente firmaron los papeles de divorcio, Adrián se convenció de que había sido lo mejor. Ahora, confrontar esta imagen de una Elena embarazada desenterraba culpas y dudas enterradas que él deseaba evitar desesperadamente. La noche se hizo larga, pero Adrián apenas probó su comida. Mientras Valeria hablaba, él seguía lanzando miradas furtivas hacia la puerta lateral, por donde Elena había desaparecido, medio esperando, medio temiendo, verla regresar. Ella nunca lo hizo. Al final de la cena, Valeria se excusó para ir al baño, dejándolo solo en la mesa. Adrián aprovechó el momento, llamando al camarero más cercano. «Disculpe, ¿podría decirme el nombre de la camarera que estaba atendiendo esta sección antes?», preguntó, intentando sonar casual. El camarero se mostró confundido. «¿Elena? Creo que su turno acaba de terminar. No estoy seguro, pero lleva unos meses trabajando aquí». El nombre confirmó lo que ya sabía, pero escucharlo de labios de otra persona le produjo una nueva ola de náuseas. Elena estaba trabajando allí, y lo había estado haciendo durante meses, mientras él ni siquiera se había detenido a pensar en cómo le estaba yendo después del divorcio. Ahora, con la información que tenía, Adrián no podía ignorar lo que había visto. La imagen de Elena, embarazada y trabajando en ese lugar, se grabó en su mente como un recordatorio constante de algo que no había enfrentado. Cuando Valeria regresó a la mesa, Adrián había recuperado algo de su compostura, pero su mente seguía atrapada en un torrente de pensamientos. Dejaron el restaurante juntos, y aunque Adrián intentó mantener la conversación ligera, Valeria notó su distracción. «¿Estás seguro de que todo está bien?», preguntó ella mientras subían al coche. «Sí, solo estoy cansado», respondió, evitando su mirada. Esa noche, mientras Valeria dormía plácidamente en su cama, Adrián se quedó despierto, mirando al techo. La cara de Elena, su vientre hinchado y la forma en que había evitado su mirada no lo dejaban en paz. Por primera vez en meses, se dio cuenta de que el pasado que tanto había intentado dejar atrás estaba a punto de regresar con más fuerza de la que jamás imaginó. Cicatrices del pasado. ¿Qué remordimientos ocultos nos persiguen realmente, esperando un momento de verdad para destrozar la ilusión de un comienzo nuevo y perfecto? Adrián despertó al día siguiente con una sensación inquebrantable de desasosiego. Había pasado horas dando vueltas en la cama, atrapado en un revoltijo de recuerdos que el tiempo no había logrado borrar. Mientras sorbía su café en la cocina, con Valeria aún dormida, su mente regresaba una y otra vez a la imagen de Elena, trabajando en ese restaurante, visiblemente embarazada. Había algo profundamente inquietante en verla así, como si su inesperada aparición hubiera reabierto una herida que él creía sanada hace mucho tiempo. Recordó los primeros años de su relación con Elena. Habían sido jóvenes, llenos de sueños y esperanzas ilimitadas. Elena era una mujer apasionada, con una energía que iluminaba cualquier habitación. Ella lo había apoyado incondicionalmente mientras él construía su imperio empresarial, sacrificando muchas de sus propias ambiciones para ser su roca. Pero con el tiempo, Adrián comenzó a cambiar. El trabajo se convirtió en su única prioridad, y las largas noches en la oficina se hicieron la norma. Las cenas románticas fueron reemplazadas por reuniones de negocios, y los fines de semana compartidos
se convirtieron en horas pegado al teléfono y al correo electrónico. La distancia entre ellos no apareció de repente, sino como una fisura que se ensanchó lentamente. Elena intentó hablar con él, explicándole cómo se sentía ignorada, cómo necesitaba su apoyo emocional, tanto como él necesitaba el suyo profesionalmente. Pero Adrián siempre tenía una excusa. Es por nuestro futuro. Solo necesito cerrar este trato. Pronto tendremos más tiempo. Cada promesa incumplida era otro ladrillo en el muro que los separaba. El recuerdo de su última discusión aún lo atormentaba. Elena había llorado, suplicándole que la escuchara, que entendiera cuánto estaba perdiendo por centrarse solo en su carrera. Adrián, frustrado y agotado, había replicado con frialdad: «Si esto no es suficiente para ti, entonces quizás deberíamos simplemente terminarlo». No había esperado que ella lo tomara en serio, pero al día siguiente, Elena había empacado sus maletas y se había ido. Fue entonces cuando comprendió que la había perdido. Volviendo al presente, Adrián se preguntaba cómo habían llegado a ese punto. Elena, una mujer que una vez había sido su pareja y confidente, ahora era solo una sombra del pasado que él había intentado olvidar. Pero verla embarazada cambiaba todo. ¿Era ese niño suyo? Si es así, ¿por qué no se lo había dicho? Y si no, ¿quién era el padre? La culpa comenzó a carcomerlo. Había dedicado los últimos meses a construir una nueva vida con Valeria, alguien que representaba estabilidad y sencillez. Pero ahora, no podía ignorar que había dejado un capítulo de su vida inconcluso. Se preguntó si había sido egoísta al dar por sentado que Elena estaría bien después del divorcio, al asumir que ella podría seguir adelante como él lo había hecho. Adrián sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Había demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas cosas que necesitaba entender, aunque una parte de él temía confrontar el pasado. Otra parte sabía que no encontraría la paz hasta que lo hiciera. Mientras miraba por la ventana, el rostro de Elena regresó a su mente. Y con él, una decisión comenzó a formarse. Necesitaba saber la verdad, aunque doliera. El confrontamiento o inevitable. ¿Puede un corazón desesperado encontrar el valor para enfrentar un pasado que destrozó, incluso cuando la verdad promete ser devastadora? Adrián no podía sacar a Elena de su cabeza. Los días se convirtieron en una semana, pero la imagen de su exesposa embarazada trabajando como camarera lo perseguía sin tregua. En la oficina, mientras revisaba contratos y asistía a reuniones, su mente se desviaba hacia el pasado, a lo que había dejado sin resolver. Por las noches, cuando Valeria intentaba hablar, él respondía con monosílabos, distante. Había algo en ese encuentro inesperado que lo había desestabilizado por completo, un molesto sentido de obligación que no podía ignorar. Finalmente, su curiosidad carcomida superó su reticencia. Decidió volver al restaurante donde la había visto, esta vez solo. No le dijo nada a Valeria. No estaba listo para explicarle la confusión que se agitaba en su interior. Llegó temprano, antes de la hora pico de la cena, y pidió una mesa con vista a la entrada. Fingiendo estar absorto en su teléfono, mantuvo sus ojos fijos en el personal que entraba y salía de la cocina. Después de unos minutos tensos, la vio. Elena estaba allí, llevando una bandeja con la misma expresión serena que siempre había tenido, aunque ahora sus ojos reflejaban un cansancio que Adrián no recordaba. Su embarazo era innegable. Aunque su uniforme intentaba disimularlo, su abultado vientre hablaba por sí solo. Adrián sintió un nudo en el estómago. No sabía cómo acercarse a ella. ¿Qué decir después de tanto tiempo?
Sin embargo, sabía que no podía irse sin respuestas. Esperó pacientemente hasta que Elena se acercó a una mesa cercana. Fingiendo casualidad, la llamó. «Elena», dijo en un tono suave pero firme. Ella se quedó inmóvil por un momento, como si hubiera visto un fantasma. Lentamente, se giró hacia él, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa e incomodidad. «Adrián, ¿qué haces aquí?», preguntó, con voz tensa. «Quería verte», respondió él, yendo directo al grano. «Necesitamos hablar». Elena lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Estoy trabajando», espetó, girándose para marcharse. Pero Adrián no estaba dispuesto a dejar que la conversación terminara así. «Por favor», insistió. «Solo 5 minutos, no aquí, después de tu turno. Te prometo que no será más que eso». Elena lo miró fijamente, sopesando sus palabras. Había algo en su expresión que la hizo dudar. Finalmente, suspiró como cediendo a regañadientes. «Salgo a las 10», dijo, antes de alejarse para continuar con su trabajo. Las horas se arrastraron para Adrián, mientras esperaba en su coche, estacionado frente al restaurante. Cuando el reloj marcó las 10, vio a Elena salir por la puerta trasera, envuelta en un abrigo ligero. Él se acercó rápidamente, con el corazón acelerado. «Gracias por venir», dijo con sinceridad. Elena lo miró con una mezcla de agotamiento y resignación. «No sé qué esperas de esta conversación, Adrián», dijo. «Pero no tengo tiempo para juegos. Solo quiero respuestas», respondió él. «Necesito saber cómo llegamos a este punto y si el bebé es mío». Su última frase salió casi como un susurro, pero fue suficiente para que los ojos de Elena se endurecieran. «Entonces será mejor que escuches atentamente», dijo, cruzándose de brazos, «porque no voy a repetirme. La verdad. Ineludible. ¿Qué sucede cuando la verdad que has pasado años evitando choca contra tu vida, exigiendo no solo reconocimiento, sino un compromiso que nunca planeaste?» Elena lo miró fijamente, con una expresión que combinaba agotamiento y una férrea determinación. Adrián, de pie ante ella, sintió el peso de su mirada. Ella no era la misma mujer que había conocido. Había algo diferente en ella, algo que el tiempo y las circunstancias habían cambiado. Él respiró hondo, tratando de mantener la calma mientras esperaba que ella hablara. «El bebé es tuyo, Adrián», afirmó ella finalmente, sin rodeos y directa. Su voz era firme, como si estuviera cansada de llevar el secreto sola. «Pero no esperes que eso signifique nada más. Estoy bien sola y no necesito nada de ti». El impacto de sus palabras golpeó a Adrián como una ráfaga de aire helado. Había barajado la posibilidad, pero escucharlo directamente de Elena hizo que la realidad se sintiera más tangible, más ineludible. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Su tono no era acusatorio, sino lleno de confusión y un dejo de dolor. «Teníamos derecho a saberlo, Elena. Yo tenía derecho a saberlo». Ella soltó una risa, pero no era un sonido alegre. Era amargo, cargado de frustración. «¿Derecho? ¿De qué estás hablando, Adrián? Cuando te necesité, nunca estuviste. ¿Y ahora crees que tienes derecho a algo?». Hizo una pausa, entrecerrando los ojos. «No vine a buscarte porque sabía que no podías darme nada más que excusas. Tomé la decisión de seguir adelante sin ti, porque eso era lo mejor para mí y para este bebé». Adrián sintió que las palabras de Elena perforaban cada capa de autodefensa que había construido. Sabía que, en cierto modo, ella tenía razón. Había elegido su trabajo, su ambición, una y otra vez por encima de ella. Pero el hecho de que ella hubiera tomado una decisión tan trascendental sin incluirlo, lo hizo sentirse aún más aislado de lo que una vez fue su vida. «Elena, sé que cometí errores», dijo, obligándose a mantener un tono tranquilo.
Sé que fallé como esposo, pero este bebé es diferente. Él es mi hijo también. Quiero ser parte de su vida, aunque sea tarde. Ella lo observó en silencio por un momento, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. Finalmente, suspiró y desvió la mirada. No sé si puedo confiar en ti, Adrián. No después de todo lo que pasó. Aprendí a arreglármela sola, y no quiero que este bebé pase por lo que yo pasé contigo. Déjame demostrarte que he cambiado, insistió Adrián. No digo que será fácil, pero quiero intentarlo. Por el bebé. Por nosotros. Aunque no volvamos a estar juntos. Elena negó con la cabeza, todavía reacia a ceder. No sé si puedo creerte, dijo en voz baja, pero tampoco puedo negarle a mi hijo la oportunidad de conocer a su padre. Sin embargo, Adrián, esto no significa que te esté dando una segunda oportunidad. Si quieres involucrarte, tendrás que ganártelo. Adrián asintió, aceptando su desafío. Tenía mucho que demostrar, tanto a Elena como a sí mismo. Pero en ese momento, bajo las tenues luces de la calle, sintió que tal vez este era el comienzo de algo nuevo. Algo que no podía permitirse arruinar, el colapso de una vida perfecta. ¿Qué sucede cuando la verdad que finalmente has abrazado te obliga a desmantelar la misma vida que meticulosamente construiste, dejando un rastro de expectativas destrozadas? Al día siguiente, Adrián regresó a casa con la mente en un torbellino. La conversación con Elena todavía resonaba en su cabeza, cada palabra cargada de reproches y verdades incómodas. Sabía que ella tenía razón. Le había fallado como esposo, y ahora tenía que demostrar que no cometería los mismos errores como padre. Pero mientras intentaba procesar todo, también sabía que había algo más que tenía que enfrentar. Valeria. Valeria lo saludó con su habitual sonrisa cálida, preparando café en la cocina, ajena a los pensamientos que atormentaban a Adrián. «Llegas temprano hoy», comentó ella suavemente, vertiendo el líquido en 2 tazas. «¿Qué tal tu día?» Adrián dudó un momento antes de responder. Había estado evitando esta conversación, pero sabía que no podría ocultarle la verdad por mucho tiempo más. Valeria no era tonta, y su creciente distracción no había pasado inadvertida. «Necesitamos hablar», dijo finalmente, con voz seria. Valeria dejó la taza sobre la encimera, girándose para mirarlo. Su sonrisa se desvaneció al ver la expresión en el rostro de Adrián. «¿Qué pasa?», preguntó preocupada. Él tomó aliento, tratando de ordenar sus pensamientos. «Ayer, cuando estábamos en el restaurante, vi a alguien, a Elena». La mención de su exesposa hizo que Valeria frunciera el ceño. Ella sabía del divorcio, pero Adrián rara vez había hablado de Elena, como si fuera un capítulo cerrado y archivado de su vida. «¿Eh?», preguntó con cautela. «Ella estaba trabajando allí y está embarazada», continuó Adrián, con la voz tensa. «Valeria, el bebé es mío». El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Valeria lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos por la incredulidad y la confusión. Pareció procesar sus palabras lentamente, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿Estás diciendo que tu exesposa está embarazada? ¿Con tu hijo? ¿Y te estás enterando ahora?» «Sí», respondió Adrián, sintiendo todo el peso de la situación. «Me lo dijo anoche. Yo no tenía ni idea, Valeria. No sabía nada hasta que la vi». Valeria dio un paso atrás, cruzándose de brazos. Había pasado meses construyendo una relación con Adrián, confiando en que él había dejado su pasado atrás. Ahora, todo lo que creía saber sobre él se estaba desmoronando. «¿Qué significa esto para nosotros?», preguntó, con la voz cargada de emoción. «¿Qué vas a hacer ahora?» «Quiero ser parte de la vida de mi hijo», dijo Adrián con firmeza. «No puedo ignorar esto, Valeria. Es mi responsabilidad». Ella lo miró con una mezcla de decepción y dolor.
¿Y qué hay de nosotros? ¿Dónde encajo yo en todo esto? ¿O es que ahora todo gira en torno a Elena y ese bebé? Valeria, esto no tiene nada que ver con lo que siento por ti, trató de explicar él. Pero no puedo darle la espalda a mi hijo. Espero que puedas entenderlo. Valeria negó con la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé si puedo, Adrián. No sé si puedo ser parte de esto. Valeria hizo una pausa. Su mirada reflejaba una lucha interna. Necesito tiempo para pensar. Esto no es lo que esperaba de nuestra relación. Sin esperar su respuesta, abandonó la habitación, dejando a Adrián solo con su creciente sensación de pérdida. Él sabía que su decisión tendría consecuencias, pero nunca imaginó que le costarían tanto. Reconstruyendo la confianza. ¿Qué promesas no dichas pueden romperse y qué nuevos compromisos pueden forjarse cuando un hombre elige enfrentar su pasado y abrazar un futuro que nunca imaginó? Adrián se quedó solo en la cocina, mirando fijamente la puerta por donde había salido Valeria. La casa, que normalmente se sentía cálida y acogedora, ahora parecía fría y silenciosa. La reacción de Valeria había sido un golpe para el que no estaba preparado, pero tampoco podía culparla. Él mismo apenas podía procesar todo lo que estaba sucediendo, y sabía que no sería fácil para ella aceptar las implicaciones de su decisión. Los días que siguieron fueron densos con tensión. Adrián, acostumbrado a tener control sobre cada aspecto de su vida, ahora se sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. Por un lado, estaba el compromiso que había asumido con Elena y el bebé. Por el otro, su relación con Valeria parecía desmoronarse aún más con cada conversación. Ella se había distanciado, pasando más tiempo fuera de casa y limitando cualquier intercambio significativo a lo estrictamente necesario. Adrián sabía que tenía que enfrentar esa situación, pero cada vez que intentaba hablar con ella, las conversaciones terminaban en discusiones tensas. Valeria estaba herida, y Adrián entendía por qué. Pero, a pesar de todo, su prioridad seguía siendo Elena y el bebé. Adrián decidió centrarse en lo que podía hacer. Sabía que no ganaría la confianza de Elena solo con palabras, así que se propuso demostrarle que iba en serio. Una tarde, después de salir del trabajo, se detuvo en una tienda de artículos para bebés. No tenía ni idea de lo que estaba buscando, pero recorrió los pasillos con determinación. Tras una rápida llamada a su asistente para que le aconsejara, terminó comprando una cuna, ropa, pañales y algunos juguetes. Esa noche, cargó su coche con los paquetes y condujo hasta el pequeño apartamento de Elena. Mientras subía las escaleras, con las bolsas en mano, sintió un extraño nerviosismo, como si estuviera a punto de enfrentarse a una entrevista de trabajo crucial. Llamó a la puerta y esperó. Elena abrió con una expresión de sorpresa, que rápidamente se convirtió en cautela al ver a Adrián cargado de paquetes. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, cruzándose de brazos. «Traje algunas cosas para el bebé», respondió él, mostrándole las bolsas. «Sé que aún falta un tiempo, pero pensé que tal vez podríamos empezar a prepararnos. Quiero ayudar, Elena». Ella lo miró fijamente durante unos segundos que se estiraron hasta la eternidad, tratando de descifrar sus intenciones. Finalmente, se hizo a un lado para dejarlo pasar. Adrián colocó las bolsas en una esquina de la pequeña sala y miró a su alrededor. El lugar era modesto, pero limpio y acogedor. Había señales claras de que Elena se estaba esforzando con lo que tenía. «Es mucho», dijo ella finalmente, mirando las bolsas con una mezcla de gratitud y desconfianza. «No tenías que hacer esto». «Lo sé», respondió Adrián con sinceridad, «pero quiero hacerlo. No puedo cambiar lo que pasó entre nosotros, Elena,
pero puedo estar aquí ahora por ti y por el bebé. Elena suspiró y se hundió en el sofá, su mirada suavizándose un poco. Esto no cambia nada, Adrián. No significa que confíe plenamente en ti, pero gracias. Esto ayudará mucho. Adrián asintió, aceptando su respuesta sin intentar forzar nada más. Sabía que ganarse su confianza sería un proceso lento, y él estaba dispuesto a esperar. Pasaron unos minutos de incómodo silencio antes de que Adrián decidiera marcharse. Si necesitas algo, cualquier cosa, llámame, sin importar la hora. Elena lo acompañó hasta la puerta. Antes de que se fuera, ella lo miró con una leve sonrisa. Gracias, Adrián, de verdad. Mientras conducía de regreso a casa, Adrián sintió una chispa de esperanza. Había mucho por reparar, pero al menos había dado el primer paso. Aunque su vida seguía siendo caótica, esa noche se permitió creer que estaba en el camino correcto. El precio de la redención. Adrián comenzó a involucrarse más en la vida de Elena y en los preparativos para la llegada del bebé. Aunque ella mantenía una cierta distancia emocional, no rechazaba su ayuda. Él pasó varias tardes con ella, montando la cuna que había comprado, organizando la diminuta ropa de bebé y asegurándose de que a ella no le faltara nada. Cada gesto, cada momento compartido, era el intento de Adrián de demostrar que esta vez iba en serio. Sin embargo, su relación con Valeria siguió deteriorándose. Ella apenas le hablaba y pasaba las noches fuera, quedándose en casa de una amiga. Adrián sabía que tenía que enfrentar esa situación, pero cada vez que intentaba hablar con ella, las conversaciones terminaban en discusiones tensas. Valeria estaba herida y Adrián entendía por qué. Pero, a pesar de todo, su prioridad seguía siendo Elena y el bebé. Una tarde, mientras ayudaba a Elena a organizar los últimos detalles en el apartamento, ella lo observó en silencio desde el sofá. Adrián, concentrado en instalar un pequeño móvil sobre la cuna, no se percató de la mirada de Elena al principio. Cuando terminó, se giró hacia ella y vio algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Una mezcla de gratitud y quizás un atisbo de respeto. «Has cambiado», dijo Elena de repente, rompiendo el silencio. Adrián se sorprendió por sus palabras. «¿Tú crees?», preguntó, con un pequeño atisbo de esperanza en su voz. Elena asintió, cruzándose de brazos. «No sé si eres el mismo hombre con el que me casé, pero sí sé que este Adrián está intentándolo, y eso significa mucho». Él se sentó a su lado, tomándose un momento para asimilar lo que acababa de decir. «Quiero que sepas que lamento de verdad lo que pasó antes. No puedo cambiar lo que hice, pero estoy aquí ahora, y no te fallaré de nuevo». Elena no respondió de inmediato. Parecía estar lidiando con sus propios pensamientos, con sus propios miedos. Finalmente, habló en voz baja. «No espero que todo sea perfecto. Solo espero que seas constante. Este bebé se lo merece, y yo también». Adrián asintió, entendiendo el peso de esas palabras. Sabía que aún tenía mucho que demostrar, pero por primera vez en meses sintió que estaba empezando a reconstruir algo con Elena, incluso si no era una relación romántica. Esa misma noche, de vuelta en su casa, Adrián encontró a Valeria esperándolo en la sala. Su expresión era fría y resuelta, como si hubiera tomado una decisión que ya no podía posponer. «Necesitamos hablar», dijo, cruzándose de brazos. Adrián suspiró y se sentó frente a ella. Sabía lo que venía, y aunque le dolía, también sabía que no podía detenerlo. «No puedo seguir así», dijo Valeria, con voz firme pero cargada de emoción. «No soy la mujer que puede aceptar ser una segunda prioridad en tu vida. Necesitas enfocarte en tu hijo y en Elena, y yo necesito algo diferente». Adrián asintió, tragándose el nudo en la garganta. «Lo entiendo, Valeria, y lamento haberte puesto en esta posición». Ella lo miró una última vez,
con una mezcla de tristeza y resignación. Espero que encuentres lo que estás buscando, Adrián. Cuida de ese bebé. Cuando Valeria se fue, Adrián se quedó solo, con un vacío en el pecho, pero también con una convicción que antes no poseía. Sabía que aunque había perdido a Valeria, estaba haciendo lo correcto al priorizar a su hijo y a Elena. Era el precio que tenía que pagar por sus errores del pasado, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que se estaba moviendo en la dirección correcta. El nacimiento de un nuevo comienzo. ¿Puede la llegada de una nueva vida sanar viejas heridas, ofreciendo una oportunidad de redención y una familia construida sobre cimientos inesperados? El día llegó antes de lo esperado. Adrián estaba en su oficina, revisando documentos, cuando sonó su teléfono. Al mirar la pantalla, vio el nombre de Elena, y un nudo se apretó en su estómago al contestar. «¿Adrián?», dijo ella, con la voz tensa. «Es el bebé. Estoy en el hospital». Las palabras le cayeron como un rayo. Sin perder un segundo, Adrián dejó todo y salió corriendo. Durante el frenético viaje al hospital, su mente era un torbellino de ansiedad, emoción y miedo. No había imaginado que el momento llegaría tan pronto, pero sabía que tenía que estar allí, que tenía que demostrar que su compromiso era real. Cuando llegó al hospital, encontró a Elena en una cama, con el rostro pálido pero sereno. Estaba acompañada por una enfermera que ajustaba los monitores a su alrededor. Adrián se acercó lentamente, con el corazón acelerado. «¿Cómo estás?», preguntó, tomándole la mano suavemente. «Estoy bien», respondió Elena con una sonrisa débil. «Creo que simplemente tiene prisa por conocernos». Ambos rieron suavemente, aunque Adrián podía sentir la tensión en el aire. Durante las siguientes horas, él se quedó a su lado, asegurándose de que ella tuviera todo lo que necesitaba. La espera fue larga y agotadora, pero Adrián no se movió ni un momento. Estaba decidido a estar allí para ella y para su hijo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los médicos entraron en la habitación y comenzaron el proceso de parto. Adrián sostuvo la mano de Elena con fuerza, ofreciéndole palabras de aliento mientras ella luchaba contra cada contracción. Nunca había sentido algo tan intenso, tan real. Era un momento que lo cambiaría para siempre. El llanto del bebé llenó la habitación, y Adrián sintió que su mundo entero se detenía. Cuando el médico colocó al recién nacido en los brazos de Elena, Adrián no pudo evitar que las lágrimas rodaran por su rostro. Era un niño, perfecto y frágil, apenas cubierto por una pequeña manta. «Es hermoso», susurró Adrián, mirando al bebé con asombro. «Es nuestro hijo». Elena lo miró con una expresión de agotamiento, pero también de profunda satisfacción. «Sí, lo es». Los siguientes minutos fueron un borrón de emociones. Adrián tomó al bebé en sus brazos, sintiendo una conexión inmediata que nunca antes había experimentado. En ese instante, todo lo demás dejó de importar. Los errores del pasado, las dudas, los miedos. Solo existían él, Elena y ese pequeño ser que acababa de llegar al mundo. Más tarde, mientras Elena descansaba en su cama, Adrián se sentó a su lado, sosteniendo al bebé. «Prometo que también estaré aquí para ti», dijo con firmeza. «No te fallaré». Elena, aunque cansada, lo miró con una leve sonrisa. «Eso espero, Adrián, por el bien de este pequeño». Esa noche, Adrián sintió como si una nueva puerta se hubiera abierto en su vida. Había perdido muchas cosas, pero también había ganado algo invaluable: la oportunidad de ser mejor, de construir algo real y duradero, y no iba a desperdiciarla. La familia no convencional.
¿Qué significa realmente ganar en la vida? ¿Es el éxito material? ¿O el coraje de abrazar un camino imperfecto hacia una conexión profunda y una familia construida sobre la resiliencia? Meses después del nacimiento del bebé, la vida de Adrián había cambiado de maneras que nunca imaginó. Su rutina, antes dominada por largas horas de trabajo y reuniones interminables, ahora giraba en torno a pañales, biberones y los pequeños pero significativos hitos de su hijo. Aunque el camino no había sido fácil, cada sacrificio valía la pena cuando veía a su hijo sonreír o sostenía su diminuta mano en la suya. Elena, por su parte, había comenzado a ver a Adrián bajo una nueva luz. Aunque mantenía una cierta distancia emocional, no podía ignorar el esfuerzo genuino que él estaba haciendo. Estaba presente en cada cita con el médico, en cada noche sin dormir y en cada pequeño momento que requería paciencia y dedicación. A veces, ella lo observaba jugando con el bebé y se preguntaba si Adrián siempre había estado allí, oculto bajo la ambición desmedida que una vez los había separado. Una tarde, mientras estaban en el parque, Adrián empujaba el cochecito mientras Elena caminaba a su lado. Era un día soleado, y el bebé dormía plácidamente bajo la sombra de un árbol. Adrián rompió el silencio. «¿Sabes?», dijo, con la mirada fija en el camino. «Nunca pensé que mi vida tomaría este giro, pero ahora no puedo imaginar nada diferente». Elena lo miró de reojo, evaluando la sinceridad en su voz. «Has cambiado, Adrián. Lo veo en la forma en que cuidas a nuestro hijo, pero no olvides que todavía estás construyendo esto. La confianza no se recupera de la noche a la mañana». «Lo sé», respondió él con un ligero asentimiento. «Y estoy dispuesto a seguir trabajando en ello, no solo por él, sino también por ti. Quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites». Elena sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Lo estás haciendo bien, Adrián, mejor de lo que esperaba». Con el tiempo, la dinámica entre ellos comenzó a suavizarse. Aunque no volvieron a ser pareja, lograron encontrar un equilibrio que les permitía ser copadres y en cierto modo amigos. Adrián se esforzó por ser constante, demostrando con acciones lo que las palabras solas no podían reparar. Un día, mientras jugaban con el bebé en el salón de Elena, el pequeño, que ya empezaba a balbucear, extendió sus brazos hacia Adrián. «Papá», dijo con una sonrisa pícara. Adrián sintió un nudo en la garganta, su corazón latiendo con fuerza. Era la primera vez que escuchaba esa palabra de labios de su hijo. Elena lo miró, y en sus ojos había una mezcla de emociones: orgullo, ternura y una chispa de esperanza. «Creo que le gustas», dijo ella con una sonrisa. «Espero que siempre sea así», respondió Adrián, tomando al bebé en sus brazos. «Prometo que nunca le fallaré». La familia que una vez estuvo fragmentada, ahora estaba encontrando su propio camino. No era perfecta, pero era real. Y para Adrián, eso era suficiente. Había aprendido que el verdadero éxito no estaba en su carrera o en su cuenta bancaria, sino en las conexiones que construía con las personas que más le importaban. Y esta vez, no iba a dejarlo ir. ¿Te conmovió esta historia de transformación y redención? Parte 9. La promesa madura. La nueva vida de Adrián era un delicado equilibrio entre la sala de juntas y la guardería. Había aprendido a terminar su jornada laboral a las 5 de la tarde, un hábito que antes consideraba imposible, para llegar a casa a tiempo y bañar a su hijo. Había tenido que sacrificar algunos tratos lucrativos y varias reuniones tardías con socios, pero a cambio recibía la sonrisa irreemplazable de su niño. La relación con Elena había evolucionado desde el distanciamiento reacio hasta una cooperación respetuosa.
A menudo cenaban juntos, pero no como una pareja romántica, sino como dos colaboradores dedicados. Elena aún mantenía un frágil muro emocional, un testimonio vivo de las heridas del pasado, pero había empezado a confiar en la constancia de Adrián. Una noche, después de que su hijo se durmiera profundamente, Adrián y Elena se sentaron en el acogedor apartamento. Música jazz. Suave sonaba en el pequeño altavoz. Adrián acababa de instalar un estante nuevo para los libros del niño. «Gracias, Adrián», dijo Elena, tomando un sorbo de té. «Este estante queda muy bien. Has cambiado mucho». «De verdad». Adrián sintió una calidez en el pecho. Era el reconocimiento que había estado esperando. «Tenía que cambiar», admitió, mirándola a los ojos. «Cuando me centré demasiado en construir un nombre en el trabajo, olvidé construir un hogar contigo. Te traté como un soporte, no como una compañera». Elena miró por la ventana, hacia la tenue luz de la calle. «Rompiste muchas cosas, Adrián. No solo el matrimonio, sino mi confianza en el apoyo. Tuve que irme y reconstruir todo desde cero, llevando conmigo un secreto que no me atrevía a contarte». «¿Por qué no me hablaste del bebé en ese momento?», preguntó Adrián, sin tono de reproche, solo con una curiosidad sincera. Elena suspiró. «¿Recuerdas nuestra última pelea? Dijiste que si no estaba feliz, deberíamos terminar. En ese momento, ya tenía unas semanas de embarazo, pero al ver tu mirada fría, supe que considerarías al bebé una obligación, no un milagro. No quería que mi hijo creciera en un hogar donde el padre solo estuviera por responsabilidad». Las palabras de ella fueron como una daga afilada. Adrián bajó la cabeza, recordando su propia crueldad y agotamiento. «Tienes razón. Fui un pésimo esposo. Fui un pésimo hombre». Levantó la cabeza, con una mirada llena de determinación. «Pero nunca seré un pésimo padre. Siempre estaré aquí para ti y para él». Elena sonrió, la sonrisa más genuina y serena desde que se habían reencontrado. «Lo estás demostrando cada día, Adrián, y te creo». No fue una declaración de amor, ni una promesa de reconciliación. Fue un compromiso mutuo por un futuro mejor, basado en el respeto y la responsabilidad. En ese momento, Adrián supo que, aunque Valeria se había ido, y aunque él y Elena ya no eran pareja, realmente había encontrado su hogar. No en los rascacielos de cristal, sino en los ojos de su hijo y la recién ganada confianza de la mujer que una vez perdió. Parte 10. Un desafío del pasado. Esta recién descubierta paz no duró mucho. Una mañana de lunes, cuando Adrián se preparaba para una reunión crucial, su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Hola, Adrián». La voz al otro lado de la línea era grave e inquietantemente familiar. «Tenemos un par de cosas de qué hablar». Era Valeria. Había estado en silencio durante casi 6 meses desde que rompieron. «Valeria, ¿qué sucede?». Adrián trató de mantener la calma. «¿Qué sucede?». Ella rió con desdén. «Ya tuviste tiempo de construir una nueva familia modelo, ¿verdad? Vi fotos tuyas y de Elena llevando a tu hijo al parque en una revista. ¿Qué piensas al convertir tu vida privada en un titular?». Adrián se quedó paralizado. Su empresa estaba lanzando una campaña de relaciones públicas sobre el equilibrio entre la vida laboral y familiar, y el departamento de PR había tomado algunas fotos de él con su hijo. Él pensó que esto no afectaría a nadie. «Valeria, es solo una estrategia de la compañía». «No te justifiques». Su voz estaba llena de rabia. «Dijiste que tenías que centrarte en tu hijo, y yo acepté irme. Pero ahora estás usando tu propia historia privada para hacer marca. Yo me sacrifiqué, y tú estás ganando dinero con tu culpa». Valeria respiró profundamente. «Llamo para decirte que te demandaré. No por dinero, sino por la mentira. Me aseguraré de que todos conozcan la verdadera historia detrás de tu figura de padre modelo». La llamada terminó.
dejando a Adrián en un silencio sepulcral. Se dio cuenta de que el pasado no era solo las decisiones que había tomado, sino también las consecuencias que había dejado en los demás. Su mayor desafío no era recuperar a Elena, sino enfrentarse al público y al precio de la verdad. ¿Te ha gustado el giro dramático con la aparición de Valeria? ¿Qué crees que hará Elena ahora que la historia de Adrián se ha convertido en un escándalo público? Parte 11. La reacción de Elena. La demanda de Valeria y la inminente exposición pública cayeron sobre la vida de Adrián como una bomba. Al principio, intentó ocultarle la noticia a Elena, pero era imposible. Los titulares de los medios digitales no tardaron en aparecer, retratando a Adrián como el magnate de los negocios que abandonó a su esposa embarazada para perseguir una imagen de perfección con una nueva pareja, solo para usar la redención como truco de PR. Cuando Elena vio el artículo, se sintió una vez más traicionada. Aunque ya no estaba enamorada de Adrián, la confianza que tanto le había costado reconstruir con el padre de su hijo se tambaleó. Esa tarde, cuando Adrián regresó al apartamento de Elena, ella lo esperaba con el portátil abierto, mostrando un titular escandaloso. Su rostro no mostraba ira, sino una decepción profunda y dolorosa. «No me has dicho nada», dijo Elena, su voz baja y firme, más peligrosa que un grito. «Iba a decírtelo, Elena». Pero todo pasó muy rápido. Adrián se acercó, pero ella levantó una mano para detenerlo. No se trata de Valeria, ni de la demanda. Se trata de cómo manejas las crisis, Adrián. ¿Sigues pensando que puedes esconder las cosas hasta que exploten? Me prometiste honestidad. Me prometiste que no volverías a fallarnos, y lo primero que haces es intentar ocultar la verdad que podría afectar a nuestro hijo. Adrián sintió el peso de sus errores. Se había centrado en controlar la narrativa, olvidando que la persona que más importaba necesitaba la verdad directamente de él. «Tienes razón. Tienes toda la razón», confesó, con la voz quebrada. «Fui un estúpido. Me aterroriza perder lo que tenemos, y mi primer instinto fue intentar arreglarlo con dinero y control, la forma en que siempre he hecho las cosas. Pero no es así como funciona contigo, y no es así como funciona con nuestro hijo». Elena cerró el portátil, exhalando profundamente. «Si quieres seguir en la vida de nuestro hijo, Adrián, tienes que hacer dos cosas. Primero, tienes que enfrentar esta verdad de frente. No te escondas, no la cubras. Sé honesto contigo mismo y con el público. Segundo, tienes que prometerme que, pase lo que pase, protegerás la privacidad de nuestro hijo. No lo uses, no lo expongas». «Lo haré. Haré lo que sea», respondió Adrián con convicción. Sabía que Elena le estaba dando la última oportunidad. «Bien. Porque esta es mi línea de fondo, Adrián. Si esta controversia toca a nuestro hijo, se acabó. Tendrás que lidiar con las consecuencias de tus errores solo». Adrián asintió, sintiendo un escalofrío. Sabía que su carrera podría estar en juego, pero la amenaza de perder a su hijo era mucho peor. Tenía que cambiar su enfoque y, por primera vez, luchar por la ética, no por la imagen. Parte 12. La conferencia de prensa. El precio de la honestidad. Los días siguientes fueron un infierno mediático. La presión se hizo insoportable, obligando a Adrián a tomar una decisión drástica. Contrariamente al consejo de su equipo de abogados y relaciones públicas, que le aconsejaban negar, restar importancia o llegar a un acuerdo en silencio, Adrián decidió convocar una conferencia de prensa. Se paró frente a docenas de cámaras y periodistas, con un traje perfectamente planchado, pero con una expresión de vulnerabilidad que nunca antes había mostrado en público. «Estoy aquí hoy», comenzó Adrián,
su voz resonando en la sala, para dirigirme a las acusaciones hechas en mi contra por la señora Valeria y a los muchos artículos que han surgido. Tomó una pausa mirando directamente a las cámaras. No voy a negar nada. La señora Valeria tiene razón en una cosa. Yo fui egoísta. Me divorcié de mi exesposa, Elena, porque estaba ciego por la ambición y la comodidad, y le fallé en un momento crítico. No sabía que estaba embarazada hasta meses después de la separación. Y en lugar de enfrentar mis errores con humildad, me enfoqué en construir una nueva vida que fuera superficialmente perfecta. Adrián continuó, su discurso sin notas, directo del corazón. Recientemente, mi empresa me pidió que participara en una campaña sobre el equilibrio laboral personal. La verdad es que acepté porque me gustó la idea de tener una imagen de buen padre. Eso fue un error. Usé la redención y el amor por mi hijo para un beneficio público, y eso fue un acto de profunda deshonestidad. Él hizo un gesto de disculpa hacia la cámara. Me disculpo con la señora Valeria por el dolor que le causé, y con mi exesposa, Elena, y con mi hijo, a quien prometo proteger de la publicidad. Hoy, renuncio a mi cargo de CEO de nombre de la empresa ficticia, para dedicar todo mi tiempo a ser un padre presente y a enmendar mis errores de una manera real. No para una sesión de fotos. La única imagen que me importa ahora es la que ve mi hijo. El silencio atónito en la sala de prensa era total. Adrián había elegido la honestidad radical sobre el control corporativo. Era una jugada profesional desastrosa, pero un paso esencial en su camino hacia la redención personal. Al salir de la sala de prensa, su equipo de PR estaba furioso, pero por primera vez en años, Adrián se sintió libre. Se dirigió directamente al apartamento de Elena. Ella sí. Estaba viendo la transmisión en vivo cuando él llegó. Elena no dijo nada. Simplemente se levantó. Caminó hacia él y le dio un breve pero significativo abrazo. Fue una jugada arriesgada, dijo Elena, separándose. No fue una jugada, fue la verdad, replicó Adrián, sintiendo un alivio inmenso. No voy a mentir más. ¿Y ahora qué, Adrián?, preguntó Elena, sonriendo ligeramente. Ahora. Adrián se encogió de hombros, con una sensación de ligereza. Ahora tengo tiempo para ser padre. ¿Crees que la renuncia de Adrián a su puesto de CEO es el paso final en su redención? ¿Y cómo crees que la vida sin la presión corporativa afectará a la familia no convencional que está construyendo con Elena? Parte 13. El regreso al hogar verdadero. La decisión de Adrián de renunciar a su puesto de CEO fue un shock en el mundo corporativo, pero significó una liberación profunda para él. Por primera vez en 15 años, su agenda no estaba dictada por las ganancias trimestrales, sino por la hora de la siesta de su hijo. El día después de la conferencia de prensa, Adrián estaba sentado en el pequeño sofá de Elena, viendo cómo su hijo balbuceaba. El lujo de tiempo sin presiones era el verdadero éxito que siempre había buscado. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Sin la empresa?, preguntó Elena, mientras preparaba biberones en la cocina. Ahora, voy a ser un buen padre, respondió Adrián con una sonrisa genuina. Y supongo que tengo que averiguar cómo pagar las cuentas. Por suerte, vendí mis acciones hace un tiempo. No necesito volver a las grandes corporaciones. La demanda de Valeria se resolvió rápidamente tras la confesión pública de Adrián. Ella retiró los cargos, al darse cuenta de que él ya se había castigado a sí mismo más severamente de lo que cualquier tribunal podría. Con su nuevo tiempo libre y una profunda necesidad de reparar su daño, Adrián se enfocó en un proyecto más personal. Recordó los sueños de Elena de trabajar en causas sociales, algo que él siempre había desestimado en favor de las finanzas. Elena, ¿qué te parecería crear una fundación?, propuso un día. Usar el dinero que gané de la manera equivocada para hacer algo bueno.
enfocarnos en apoyar a madres solteras o a mujeres que inician proyectos empresariales. Algo que te apasione. Elena lo miró fijamente, conmovida por la seriedad de su propuesta. ¿De verdad lo dices en serio?, preguntó. Totalmente. Y quiero que tú la dirijas. Tienes la pasión y el entendimiento que yo nunca tuve. Yo seré el respaldo financiero y logístico. Este fue el verdadero punto de inflexión. Adrián no solo estaba ofreciendo dinero, estaba ofreciendo confianza y apoyo a la ambición de Elena, algo que nunca había hecho durante su matrimonio. Elena aceptó, y juntos, pero de forma independiente, comenzaron a construir un proyecto con significado real. Parte 14. La nueva definición de familia. Los meses pasaron. El bebé ya gateaba, explorando el mundo con curiosidad. La fundación prosperaba bajo el liderazgo de Elena, y Adrián se sentía realizado al apoyar su éxito. Había encontrado una nueva forma de usar su inteligencia y recursos, y su reputación, aunque ya no era la de un CEO brillante, se estaba transformando lentamente en la de un filántropo arrepentido y un padre devoto. La relación entre Adrián y Elena se había estabilizado en un vínculo profundo de afecto y respeto mutuo. No eran amantes, pero eran la unidad más fuerte y honesta que Adrián jamás había conocido. Su hogar era el apartamento de Elena. Su familia, el trío que compartía las risas de su hijo. Una tarde, mientras cenaban, otra vez pizza y una película, una tradición que Adrián nunca habría tolerado antes. Elena se recostó en el sofá, agotada pero feliz. «Tengo una propuesta para ti, Adrián», dijo ella de repente. Adrián se puso alerta. «Dime». «La fundación está creciendo. Necesitamos una oficina más grande. Y, honestamente, nuestro hijo está creciendo. Este apartamento se nos queda pequeño». Ella lo miró con una expresión que combinaba pragmatismo y calidez. «Encontré una casa en un barrio tranquilo, con un jardín. Tiene espacio para la fundación y para que vivamos los tres. Como copadres, claro. No tienes que mudarte si no quieres, pero es un buen espacio para que nuestro hijo crezca y podemos compartir las responsabilidades sin tener que conducir constantemente». Adrián procesó sus palabras. Mudarse con Elena no era un regreso al matrimonio, sino un paso hacia una copaternidad de por vida y una familia funcional, aunque no tradicional. «¿Te me estás pidiendo que me mude contigo?», preguntó Adrián, con una mezcla de sorpresa y esperanza. «Te estoy pidiendo que invirtamos en el futuro de nuestro hijo y en nuestra asociación. Ya demostraste que eres constante, Adrián, y esta vez estoy eligiendo confiar en tu presencia». Adrián sonrió. Había perdido su corporación, había perdido su vida de soltero con Valeria, pero había ganado algo mucho más valioso. «Acepto», dijo sin dudarlo. «Compra esa casa, Elena, y construyamos este hogar juntos». Y así, Adrián y Elena encontraron la felicidad en un arreglo que nadie habría predicho. Él había aprendido que el éxito no se mide en el poder, sino en la capacidad de enmendar, y que la familia perfecta no existe, solo existe la familia verdadera. ¿Qué te parece este final de felicidad no convencional? ¿Crees que la vida de Adrián y Elena en la nueva casa será tranquila? ¿O crees que el pasado aún tiene más sorpresas? Parte 15. La sombra del recuerdo. Adrián y Elena se mudaron a la nueva casa. Era una construcción clásica con un gran jardín, un sueño hecho realidad para Elena y el espacio ideal para que su hijo creciera. La copaternidad bajo el mismo techo resultó ser sorprendentemente armoniosa, basada en horarios compartidos, respeto por los límites del otro y el objetivo común de la felicidad de su hijo. Una tarde de sábado, la nueva familia celebraba una pequeña barbacoa en el jardín,
con algunos amigos de Elena de la fundación. Adrián, con el delantal puesto, se sentía más feliz que nunca, lejos del estrés de Wall Street. Entonces, el timbre de la puerta principal sonó. Elena fue a abrir. Adrián estaba volteando las salchichas cuando escuchó una voz que le hizo tensar los hombros. No era la voz de Valeria, sino una que pertenecía a un pasado aún más lejano, de su época de soltero y ambicioso, antes de casarse con Elena. «Hola, Elena, soy Isabel. ¿Está Adrián?», preguntó la voz, con un tono educado pero con una familiaridad inquietante. Adrián se secó las manos rápidamente y se acercó. En el umbral estaba una mujer elegante, con un aire de éxito palpable. Era Isabel, una antigua colega y rival de su etapa corporativa, una persona que representaba todo lo que él había dejado atrás. El brillo, la ambición sin límites y, para ser honestos, una relación profesionalmente intensa que casi se cruza con lo personal. «Isabel, qué sorpresa», dijo Adrián, forzando una sonrisa, sintiendo la mirada inquisitiva de Elena a su lado. «Sí, pasaba por el barrio por negocios y vi tu coche. Parece que tu retiro te ha sentado bien», respondió Isabel, escaneando el jardín con la mirada, deteniéndose un momento en Elena y luego en el bebé. Su tono era amigable, pero sus ojos analizaban fríamente el cambio de vida de Adrián. «Estamos muy bien», intervino Elena, con una calma forzada, percibiendo de inmediato la química de poder que Isabel emitía. «Es la casa familiar. ¿Buscas a Adrián por algo en particular?». Isabel sonrió, dirigiendo su atención a Adrián. «En realidad, sí. Escuché que vendiste tu participación y ahora eres libre. Mi firma está buscando un socio para un proyecto de expansión internacional muy audaz. Un proyecto que redefinirá la tecnología financiera. Es exactamente el tipo de reto que sé que extrañas». Isabel hizo una pausa, susurrando lo último con una confianza que apuntaba directamente a la ambición dormida de Adrián. «Te ofrezco un puesto de liderazgo, con una compensación que te permitiría convertir esta barbacoa en un evento de gala en Mónaco. Piénsalo, Adrián. ¿Cuánto tiempo durará la satisfacción de armar cunas?». La oferta era un misil directo al corazón del viejo Adrián. La adrenalina, el poder, el dinero, todo lo que había renunciado. Adrián miró a Isabel, luego se giró para ver a Elena. Ella lo miraba fijamente, sin presión, pero con una pregunta silenciosa en sus ojos. «¿Quién eres realmente ahora?». «¿Quién?». El silencio se hizo espeso. Los amigos en el jardín dejaron de hablar. La felicidad tranquila de su vida pendía de un hilo. «Isabel, suena tentador», dijo Adrián, respirando profundamente. Era el momento de demostrarse a sí mismo y a Elena quién era el hombre que se había convertido. Pero mi proyecto de redefinición ya comenzó. Se llama Fundación Esperanza y es lo más desafiante que he hecho en mi vida. Y mi cargo actual es el de padre y socio estratégico de Elena. Adrián sonrió, esta vez una sonrisa genuina, sin la falsedad corporativa. «Gracias por la oferta, pero ya no estoy interesado en Mónaco. Prefiero un buen vino en este jardín». Se volvió hacia Elena y le puso la mano en el hombro. «Mi verdadero éxito está aquí». Isabel asimiló la respuesta con un parpadeo. Captó la seriedad de Adrián. «Lo entiendo», dijo ella, con una nota de respeto en su voz. «Pero sabes dónde encontrarme si alguna vez te cansas de armar carritos de bebé». Con un asentimiento profesional, Isabel se marchó. Cuando la puerta se cerró, Elena exhaló un suspiro de alivio, pero también de profunda satisfacción. Ella no se acercó a besarlo o felicitarlo. Simplemente tomó su mano y la apretó con firmeza. «Vuelve a las salchichas, papá», dijo Elena,
usando el nuevo apodo que había adoptado. Adrián asintió, sintiéndose más rico y poderoso que cuando dirigía su empresa. Había enfrentado su mayor tentación, el recuerdo de su antiguo yo, y había elegido la verdadera familia sobre la falsa promesa de grandeza. Y con esto, cerramos la historia de la redención de Adrián. ¿Crees que este es el final perfecto para este viaje de autodescubrimiento? Epílogo. La riqueza de lo cotidiano. Pasaron 2 años desde que Adrián rechazó la oferta de Isabel y su vida corporativa. La Fundación Esperanza, dirigida por Elena, se había convertido en un faro para madres emprendedoras en la ciudad, con Adrián gestionando las finanzas y el desarrollo estratégico desde la oficina en casa. El escándalo mediático era ahora una nota a pie de página olvidada. Su hijo, un torbellino de energía de 3 años, era el centro indiscutible de su universo. Una tarde, Adrián estaba en el jardín, intentando armar una casa de juegos de plástico para el niño. Elena salió con 2 vasos de limonada y se sentó junto a él en el césped. Adrián estaba frustrado con el manual de instrucciones. No sé cómo hacía para dirigir una empresa con miles de empleados, pero no puedo montar este juguete, dijo Adrián, riendo por su propia ironía. Dirigías una empresa porque podías delegar, respondió Elena con una sonrisa cariñosa. Aquí tienes que hacerlo tú mismo, y eso es bueno para ti. Elena lo observó. La tensión en los hombros de Adrián había desaparecido, reemplazada por una concentración tranquila. Sus ojos, antes siempre mirando hacia el futuro y las ganancias, ahora se enfocaban en el momento presente. ¿Eres feliz?, preguntó Elena, de repente, sin rodeos. Adrián se detuvo, colocó las piezas de plástico a un lado y la miró. Nunca he sido más feliz. Cuando estaba en la cima, creía que la felicidad estaba en el próximo acuerdo, la próxima cifra. Era una felicidad artificial. Ahora, la felicidad es esto. Es la tierra en mis manos, el olor de la cena que estás cocinando, y saber que cuando entre, él me llamará papá. Él tomó su mano. Su relación, aunque no romántica, tenía una intimidad y un respeto más profundos que cualquier amor de juventud. Eran socios en la vida, unidos por la verdad, el arrepentimiento y un amor incondicional por el niño que dormía la siesta dentro de la casa. «Hemos construido algo bueno, ¿verdad?», preguntó Adrián. «Hemos construido algo real», corrigió Elena, apretando su mano. «Y eso es mucho mejor que cualquier cosa que el viejo Adrián podría haber diseñado». Con una sonrisa compartida, ambos se levantaron. Adrián finalmente comprendió que el verdadero éxito era la capacidad de ser vulnerable y la decisión diaria de ser constante. Había perdido una fortuna y un estilo de vida, pero a cambio, había ganado la única cosa que importaba: un hogar de verdad y la oportunidad de ser la persona que siempre debió ser. El epílogo de su historia no estaba en las portadas de las revistas de negocios, sino en las risas compartidas, las noches tranquilas y el amor inquebrantable que rodeaba al pequeño que había traído la verdad a sus vidas. Muchas gracias por acompañarme en la escritura de la historia de Adrián y Elena. Espero que el viaje de redención y amor no convencional te haya gustado. Si quieres, podemos empezar una nueva historia o discutir algún aspecto de esta.